¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo vamos a utilizar durante esta conversación? Pina Bausch. Pina Bausch. Tengo así también voz así como de Pina Bausch. Vale. De fumadora. Luego me cuentas por qué has elegido a Pina Bausch. Vale. Este programa se llama El Faro y pregunto a todos los invitados qué relación tienen con los faros. Teniendo en cuenta que tú eres de tierra de secano, quiero preguntarte si tu padre ha sido tu faro. Sí, claro, todos los padres han sido faro, ¿no? Y para mí, mi padre ha sido un eje fundamental en toda mi vida. Y yo, a lo que yo me dedico, ¿se puede decir? Sí. Pues a lo que yo me dedico, que es a la madera, a las tablas, pues es fundamental todo lo que él me enseñó a lo largo de la vida, que fueron muchas cosas, las malas, que me ha costado mucho trabajo quitármelas, y las buenas, que me ha costado mucho trabajo reconocerlas, pero al fin ese es el trabajo que me ha constituido y que me ayuda para trabajar la tabla. ¿Quién te enseñó a hacer carpintería y bricolaje? Pues la verdad es que mi padre no quería que me dedicase a la madera, para nada. Entonces él decía que no, que lo suyo era el campo, la tierra, las plantas, sobre todo más que las plantas, el cereal y todo ese mundo, y el tractor. Pero yo siempre tengo una inclinación por las tablas y por la madera y por los árboles y por todo lo que sale por ahí. Y me llevó a un colegio interno de curas. Eso de que la educación debía ser con los curas y apartado de la familia, mano dura y todo eso. Entonces en Palencia me llevó a un colegio y ahí trabajamos mucho la marquetería. Y desde entonces ya tengo mi Black & Decker, ya tengo todas las máquinas del mundo. Y luego un tipo fantástico que ya murió, que algunos no conocerán, se llama Miguel Narros, que este hombre era un gran carpintero. Vamos a irnos a Sahagún. Vale. Has hablado del cereal. ¿Tu vida está muy vinculada, tu vida de la infancia, a la cosecha? Sí, absolutamente vinculada. Desde toda la vida he visto que el verano separaba el mundo, y si nos dedicamos al trabajo, ver a mi padre todos los inviernos venir. Una vez lo vi venir con un parálisis facial porque los tractores entonces no tenían cabina. Entonces le dio así como un aire y se le torció toda la boca y le dijeron, ya te vas a quedar así. A mí me dio pavor. Fíjate, esto lo había olvidado. Me dio pavor pensar que mi padre se iba a quedar con la boca torcida, con un ojo chino, y no tiene una naturaleza como todavía la tiene, es un salvaje, y lo aguantó todo, aguantó eso, siguió trabajando, no hizo caso a los médicos, una cosa terrible, y al final no se le ve nada, está muy bien, se recuperó. Entonces esto iba... Por la cosecha. Por la cosecha, sí. Bien, entonces sobre los 12, 13 años empecé a ir con él, ya nos empezó a llevar a todos, a mis primos y a mi hermano, al campo. Y nosotros en ese momento lo que hacíamos era cambiar el tractor de montón a montón para que ellos recogieran la mies. Pero ya era levantarse todos los días a las 6 de la madrugada o a las 5, dependiendo, porque es con la fresca con la que se recoge la mies. Luego hacer la trilla, dormir una siesta potente y volver a levantar. Nos levantamos todos los días 2 veces, eso es un coñazo también, no es muy aconsejable. No, cuando dicen que el campo es muy duro, tú lo sabes bien. Sí, es muy duro en invierno por el frío, en calor, y porque todo está, como dice mi padre, todo está en el suelo, es que hay que agacharse para recogerlo, no hay nada que esté por arriba, con lo cual sí, es duro, es un trabajo, pero es un trabajo muy bonito, a mí cada día me gusta más. Realmente voy allí con la idea de hoy voy a ayudarles, hoy me voy a ir para allá, hoy voy a coger el tractor. Pero ya no sé manejar esos tractores y la verdad es que voy poco. Pero hay una cosa que hago, así como carpintero, y es que me estoy trayendo tengo un pequeño huertecillo en casa y se llena siempre de hierbas malas y tal, rodeado de árboles. Y entonces lo he llenado todo de cantos rodados de las tierras de mi padre. Me las traigo en el coche en cubos y las voy poniendo en el suelo porque lo vi en una plaza en León. León es una ciudad que queda cerca de mi pueblo, y lo vi en la plaza y dije, pero qué bonito, una plaza entera llena de cantos clavados en la tierra. Y eso es lo que he hecho, y la verdad que le tengo mucho cariño a eso. Me levanto todas las mañanas, lo primero que miro es cómo está el cielo, como buen labrador, y cómo está mi terreno de cantos ahí. ¿Cuántos árboles tienes? 4.
¿Sabes cuáles son? Sí, tengo un pino que este es de última cosecha por taparle a un vecino que me puso unas ventanas delante. Y ahora el pino es el centro de todos los pájaros de la zona, porque la pobre zona se ha ido quedando sin árboles y por tanto sin pájaros, así que van allí. Luego tengo una palmera, tengo un caqui, un olivo pequeñito que planté hace poco, que me lo regalaron en un supermercado por hacer una compra, y ahora está frondoso y precioso. Y tengo eso que es como un pino, pero que es una conífera. ¿Una conífera? Sí, una conífera de esas. Es asombroso cómo seguir el ciclo de los árboles es casi seguir el ciclo de la vida. Sí. Cuando tú los observas, ves cuando se hacen frondosos, bueno, en tu caso ninguno pierde la hoja. Sí, ahí lo diré, el caqui. ¿El caqui pierde la hoja? Sí, sí, es una hoja roja preciosa, maravillosa, y el fruto es delicioso también. Se lo comen los pájaros, porque yo nunca soy capaz de coger ni uno de los frutos, pero ahí están y sí, este pierde la hoja. Uh-huh. Alguno habrá reconocido en este Pina Bausch al actor Carmelo Gómez, que podrías haber elegido Pina por los árboles, por la madera, por las tablas. Sí. Ayer tuvimos un pájaro carpintero. Es bien raro eso en Madrid, ¿eh? Andaba por allí. Están tan despistados los pobrecitos. Y bueno, pues la verdad es que Pina se podía haber llamado ese pájaro también. Algunas veces me visitan, o siento yo que me visitan los pájaros. Tengo ahí un buen rollo con ellos. Y sobre todo desde que estoy haciendo este trabajo, este personaje, esta especie de Samuel que hago, que hay algo muy chulo en el carpintero, en el trabajador de la tierra, y es que planta para mañana. Es decir, siempre tiene un proyecto de futuro. No es... A mí me sorprendió mucho un día que llega mi padre con una higuera y la planta, y bueno, mi padre ya tiene unos cuantos años. Y le dije, eso, tú no lo vas a ver dar higos. Y dice, no, pero los que vengan detrás ya tendrán una higuera con higos. Entonces, cuando uno es capaz de pensar así, es una lección en estos tiempos en los que no nos hemos parado a pensar que eso no es tan habitual. Sí, eso es lo que también da la naturaleza, que da igual la prisa que uno tenga. Ella marca sus propios tiempos. Sí. Has citado a Samuel, que es el personaje que estás interpretando en Todas las noches de un día, que es un jardinero. Uh-huh. Y casi toda la obra tiene que ver con el silencio y con su relación con las plantas. Sí, claro, de eso hablábamos. Él hereda, como yo, de su padre, un lenguaje con las plantas y con las flores. Entonces, en todo eso, él ve un paralelismo con la vida de las personas, con sus anhelos, y él dice, ellas también sufren, ellas también anhelan, ellas también son felices, y ellas también tienen miedo. Pero siempre quieren siempre quieren escapar de las raíces, siempre quieren volar, y para eso han inventado las flores. Las flores son alas. Él tiene una relación muy bonita con eso, y habla con las plantas, porque se lo enseñó su padre. ¿Para qué habla con las plantas? Para mí hablar con las plantas es como un alter ego, ¿no? Y durante toda la función el personaje está hablando con alguien, que para mí es el alter ego, aunque se le pueda llamar de mil maneras, porque siempre necesitamos una trama en este maldito mundo, pero no hace falta trama, es alguien que habla consigo mismo, que se descubre, y descubriéndose así, yo creo que ayuda al espectador también a una mirada que no es habitual, que puede no estar acostumbrada. Todo esto gracias a un texto muy, muy bien diseñado por parte de Conejero. ¿No? Decías que era complejo, ¿no?, enfrentarse a un texto de Conejero. Muy complejo, porque Conejero es muy poético, tiene una influencia de Lorca bastante fuerte, y aunque no tiene ese mundo metafórico tan abigarrado como Federico, sin embargo sí que todo lo coloca en un mundo más del imaginario, más que de lo real. Mucha gente viene a ver la función y dice, la trama, y es que no necesitamos trama, necesitamos un pretexto para hacer una reflexión sobre la vida de dos personas que tienen unas condiciones respecto a sus afectos determinadas y que se parecen en un momento dado a las nuestras. Entonces yo creo que esa es la dificultad, ¿no? Ver que todo eso que aparentemente no va hacia el relato de una historia con principio y final, sin embargo sí que está creando un relato de imágenes. Digamos que es
muy parecido al relato de los sueños. Ahora que es noche pura, podemos entender que los sueños son un descargo permanente de imágenes que produce el subconsciente en un lugar o espacio que no es ni lugar ni espacio, y en un tiempo que no es tiempo. Entonces, cuando con la razón tratamos de estructurar esa historia, podemos colocar las imágenes como queramos, siempre casan, pero en cada una de las ordenaciones que hacemos de las imágenes sale un relato nuevo y distinto. Y sobre todo, balbuceamos. No se puede contar un sueño sin balbucear. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es lo más esencial y lo más... que no nos sale el discurso seguido. Y eso es lo que tiene, creo que es lo que tiene el texto de Conejero, o por lo menos lo que a mí más me apasiona. ¿Por qué nos cuesta tanto imaginar? ¿Por qué estamos tan cerca de lo obvio todo el tiempo? Cerca de lo... Hombre, porque necesitamos comodidad, somos muy conservadores. Necesitamos tener todo apañado, tenemos mucho miedo, ahora mismo estamos inundados por el miedo. Y eso nos hace más cobardes, a medida que hay más miedo, más cobardía, y es un pez que se muerde la cola. Ayer fue un día terrible. Pues nada, lo que te quería decir con esto es que necesitamos seguridad. Entonces vamos a lo obvio, a lo tangible, a lo evidente y sobre todo a un discurso ya conocido. Yo veía mucho esto de los chamanes que hablan en la televisión de política, ¿no? Casi todo el mundo quiere ver a los suyos, porque le garantiza que ese va a decir lo que él piensa. En cuanto a alguien le mete una idea nueva en la cabeza, se tiene que replantear todo. Entonces yo creo que cada vez somos más cobardes para afrontar que podemos estar equivocados y cambiar de idea. Yo creo que a eso vamos. Siempre has sido un gran defensor del silencio. Sí, mira cómo hablo, sin parar. Sí, claro. También Samuel, curiosamente, pero no para de hablar. Yo creo que tengo un amigo que vive en el silencio, en Salamanca, Paco, seguro que nos oye, porque está toda la noche despierto y está todo el día con la radio. Y no le voy a decir nada. Él me enseñó, porque yo voy muchas veces allí a estudiar, y me llevo mis textos, me siento en su casa, y como él no habla y yo estudio, pues allí pasamos las horas, cocina, cenamos, hablamos un poquito y volvemos al silencio. Siempre me ha fascinado el silencio, siempre. Hay un lenguaje en el silencio, claro, muy potente, porque yo creo que también es el lugar de la imaginación. Y también, bueno, yo tengo una relación con el silencio, como todos, ¿no? Luego me dediqué al buceo también porque hay algo debajo del agua, más que ir a ver peces, que sí, o pecios, que no, pero sobre todo ese sonido del mar. El silencio no existe como tal. No existe. Claro, entonces, como tantas otras cosas que creemos, no existe el silencio y sin embargo, en esa especie de sonido constante, creemos que es nada. Y esa nada le llamamos silencio. Pero eso está lleno de sonidos, de invocaciones, y despierta mucho la imaginación, y pensamos. Al oírte hablar, retomando lo de los chamanes, es verdad que hay mucho ruido. Sí. Y el ruido nos impide pensar con tranquilidad. Es decir, pensar. Y ahora, al hablar del buceo, quiero preguntarte cuál es tu relación con el mar. Dado que este programa tiene este nombre, El Faro. Tiene un faro. Total. Yo voy a bucear mucho a Cabo Palos. Porque ahí no hay ruido, en todo caso hay sonidos. Los sonidos del mar. Está plagado de sonidos. El primero es tu respiración, que es algo que no nos podemos quitar de encima, nos pongamos como queramos. Eso lo llevamos siempre. Y lo tenemos incorporado como un sonido del silencio, pero estamos respirando. Punto 1. Debajo del agua hay como una especie de sonido de todos los tiempos, yo llamaría. Como si ese ruido que oímos en las películas, que está simulado, porque no tiene nada que ver, pero que se le parece algo, ahí abajo es como si el mar estuviese sonando desde los orígenes, desde el primer pedrusco que vino aquí ardiendo, y se construyó lo que es la atmósfera y la tierra, ¿no? Y desde entonces vinieron los océanos. Y desde entonces lleva sonando así. Y es un sonido que se va, para mí, que se va generando de ese eco. Y yo disfruto mucho entre la ingravidez, estar flotando allí, y ese sonido que viene de... No puedo reproducirte, que viene de lo profundo, 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 de los 10.000 metros allá en sabe Dios qué cima, y que trae esos ecos
o de todas las ballenas y animales que están allí hablando. Me fascina, eso me fascina. Y la relación que yo tengo con el mar es eso de seno, de madre, de potencia, de vida. Y por otro lado, de una cosa que es muy fuerte, el mar es muy, muy violento. Se calma pocas veces y entonces sí da una sensación de que podemos dominar, pero no. Yo he visto gente sentir el golpe de la proa de la Zodiac y entrarle tal pánico, verlo cerca, ¿no? Ver cómo entra el barco y entrarle tal pánico, agarrarse al cabo y ya no querer soltarse y tener que darle 2 tortas para que se suelte, subirle y no vuelve a bucear más. O sea, de repente un golpe de mar, que no es nada comparado con la fuerza que tiene eso, ¿no? Pero también es un generador de vida excepcional. Es la madre. Entonces creo que el mar es algo que hay que cuidar. Y luego está la costa, y ya termino. Y en la costa, desde el mar, es otra cosa que el mar desde la costa. Según te vas acercando, todos los perfiles borrosos se van convirtiendo en figuras ya conocibles. Entonces, esa cosa de los miopes, de ir viendo desde lejos cómo las cosas simulan a las cosas, pero no terminan de serlo todavía, porque no están claros los perfiles, para mí ese es el mundo donde de la evocación, y tiene más que ver con mi oficio. Y el faro, que es la luz, claro, que está siempre ahí, y ese sí que es siempre, desde todo momento que estás mirando la costa, es lo más reconocible. Nos gusta escucharte y además no tenemos prisa. Vale. Es lo que permite la madrugada, hablar con calma. Y Carmelo, los textos que tú has elegido para interpretar, ¿vienen a ti o tú has ido a ellos? Porque escuchándote da la sensación de que todos tienen que ver contigo. Desde los que has hecho en verso, alguna vez has dicho que tu padre hablaba en verso. Sí, es claro. capaz de hablar en verso. Claro. Hasta El Quijote, el libro de la selva, has dicho que ha sido uno de los primeros libros que leíste en tu vida, que un libro ilustrado. Las películas con Medem, con Uribe, o sea, todo tiene que ver con el ser humano, con su relación con la naturaleza o con el propio ser humano. ¿Los eliges tú? ¿Te llaman a ti los textos? ¿Cómo es esto? Yo siempre he dicho que los textos me eligen a mí. Y esto es además algo que digo, hace mucho tiempo me dedico un poco a la enseñanza y siempre partimos de que no creamos que hemos elegido el texto. Yo propongo un poeta o un autor, un dramaturgo y una obra, y ellos eligen la escena. Y cuando llegamos allí lo primero que hablamos es de que la escena nos ha elegido a nosotros y hay que ver dónde y por qué. Tengo la sensación de que toda mi vida y la de todos hemos sido elegidos por las cosas que tenemos alrededor, que no somos tan importantes como creemos. Entonces, yo he hecho, por ejemplo, ¿no? Yo he hecho Brick en la gata sobre el tejado de zinc, en el momento que mi madre moría de cáncer. Y yo me enfrentaba al cáncer ahí, en el escenario. He hecho una función sobre discapacidad, que se llamaba Elin. Sí. En un momento que era muy delicado, donde yo empezaba a hablar ya, yo ya dejaba a estos personajes de la fortaleza y de la seguridad en sí mismo, de la mirada arrolladora, y lo fui cambiando por la fragilidad, que yo creo que es el gran momento de mi vida, cuando decidí hacer eso. Lo he pagado caro, pero sin embargo estoy ahí ahora y me gusta. ¿Pero por qué dices eso de la fragilidad? Porque una vez que te encasillan en el galán, fortaleza, fuerte, seguro de sí mismo, arrollador, macho de los machos, cuando decides que quieres dar ese cambio, obviamente se confunde, sin ninguna duda, se confunde con fracaso. Porque la fragilidad no está todavía bien entendida, como tampoco lo está el silencio. Pero la fragilidad es pura fortaleza y resistencia en estado puro. Bueno, en fin, todas las horas, todas. El alcalde de Zalamea ocurre en un momento en que mi padre también entra en fragilidad, y es la historia de un campesino que cuando ya decide que ya está a punto de acabarse, sus hijos ya son mayores y tienen que irse, le dicen: tenemos un gravísimo problema en el pueblo, hemos sido invadidos por el propio ejército español y necesitamos que alguien lidere un enfrentamiento contra esa gente que está violando a nuestras hijas. Y este hombre ya mayor tiene que sacar fuerza de flaqueza y defender a su pueblo. Bueno, eso es la lectura que yo hago, ¿eh? Entonces, siempre he sentido, y ahora Samuel,
Ahora este jardinero metido en el silencio, frágil, con unas manos de gigante, pero frágil, que su gran anhelo es proteger a esa mujer, a Silvia. Pues ya está, lo más grande que creo que me podía pasar, y todos los días descubrir eso en el escenario y descubrirlo con el público que está ahí arrobado y con ganas de oír esa música que surge de ahí, de la fragilidad. Entonces me viene en un momento en el que yo necesitaba esa reflexión, y posiblemente cuando yo elegí esto, lo elegí solo porque no tenía trabajo. Era lo que más me gustaba de lo que me planteaban, ¿eh? Uh-huh. Pero también estaba muy asfixiado y tenía que elegir algo ya, antes de que llegase aquel verano. Y con todo el calor que hacía, leía sudando y dije, esto. Uh-huh. Y eso ha llegado, y yo creo que eso ahora mismo es lo que me está ayudando a pensar de otra manera, ¿no? En esto, en la fragilidad. Siempre me han elegido. Te voy a contar una cosita que es muy interesante, creo yo, ¿eh? A mí me lo pareció. Se lo digo siempre además a mi padre. Mi padre está muy seguro de sí mismo, es un hombre que tiene las cosas claras, tiene las ideas muy, muy formadas, es un hombre de campo, y entonces vive en sus certezas, lo cual es absolutamente plausible, por un lado. Pero por otro, claro, tiene contradicciones y le cuestan. Y yo casi siempre, claro, él ya va dejando de conducir, va dejando de hacer cosas que no podía hacer, que antes hacía con la gorra y que era un maestro. Y entonces yo vi un documental que se llamaba Las alas de la vida, que quiero aconsejar aquí a todo el mundo para que lo... Las alas de la vida es una delicia y casi me emociono solo de pensar en ese documental. Era un hombre de aquí, de vuestra casa, no, de Radio Nacional, perdón, que hablaba, era un médico, y bueno, hablaba sobre enfermedades, sobre esta cosa, y de repente cayó con una enfermedad terminal degenerativa, que le llevó muchos años. Y entonces él, ya prácticamente con una parálisis vocal muy grande y tal, en primera persona va contando cómo él está caminando hacia la muerte, y que lo está haciendo con dignidad, llorando, sufriendo, pero con dignidad, sin caer en el pánico, en el terror, ¿por qué me pasa esto a mí? Y estas cosas terribles. Bueno, y voy a lo que iba. Hay un momento en que la mujer él le dice a la mujer, creo que voy a dejar de conducir. Y la mujer le dijo, llevas un año sin tocar el volante del coche. Es decir, ya se había tomado la decisión antes de tomarla tú. Y muchas veces esto pasa en la vida. Y esto es lo que creo que pasa con esta función que estoy haciendo, y lo que creo que pasa con los textos, y esto que llamamos azar. Ya está. Carmelo, ha sido ¿ves? Por haberme dicho que puedo hablar todo lo que quieras. Es que puedes hablar todo lo que quieras, es verdad. Vale. Sí, y no veas lo que aprendemos. Bueno, te lo puedes imaginar. Ahora vamos a buscar Las alas de la vida. Sí. Este documental, es verdad que la vida toma decisiones por uno, mucho antes de que las tome uno, y tener la oportunidad de charlar contigo, de quedarnos siempre con cosas por escuchar, es un placer para este programa. Así que muchas gracias por habernos acompañado durante esta madrugada en la que el faro además gira sobre los árboles, cuando has descrito con esa emoción tu vinculación con la tierra. Pues un saludo a todos los insomnes y a los que no lo son porque se quedan a oír la radio, y que yo también lo hago mucho, y sobre todo cuando viajo. Muchas gracias, Carmelo. Hasta siempre.